Juro por Dios. Por la patria. Y por mi honor. Cumplir. Y hacer cumplir. La Constitución y las leyes de la República. Sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hicieres, que Dios os lo premie. Ha sido el juramento de rigor al excelentísimo señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, al honorable vicepresidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Néstor Contín Aybar, procede ahora a colocar la banda presidencial sobre el pecho del excelentísimo señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Inmediatamente, señoras y señores, habla al país el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Señores miembros del Congreso Nacional, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, señor presidente de Venezuela, Juan Carlos Andrés Pérez, su excelencia reverendísima, señor nuncio de su santidad, excelentísimos señores vicepresidentes de la Argentina, del Brasil, de Costa Rica y de Honduras, señor primer viceministro de Belice, señores miembros de las misiones especiales acreditadas para esta ceremonia, señores miembros de las instituciones internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, etc. Señora primera ministra de Curazao, ministra presidenta de Curazao, señoras y señores, estoy consciente de que el juramento que acabo de prestar ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene solo un sentido político, sino que constituye también un acto eminentemente religioso. He jurado ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, defender la integridad de nuestro territorio contra cualquier agresión extranjera y respetar y hacer respetar los fueros y las creencias en que se han basado y se basan nuestra sociedad y nuestras instituciones. Como hombre de fe que soy, nacido en el seno de la religión católica que profesa la mayoría de nuestro pueblo, hubiera sentido mi pudor cívico ofendido y me habría abstenido de prestar este juramento si no estuviera firmemente seguro de que el derecho que voy a ejercer es un derecho legítimo. Un derecho que no pertenece a otro dominicano, quizás con virtudes más claras y más relevantes que las que adornan modestamente a quien habla. En 1978, a raíz
del certamen democrático en que resultó triunfante el Partido Revolucionario Dominicano, y en momentos en que por todo el país circulaban rumores sobre un supuesto intento de desconocimiento de la voluntad popular por parte de algunos jefes militares, anuncié al país en un discurso que pronuncié desde el Palacio Nacional en la medianoche del 18 de mayo de ese año, que jamás ejercería una presidencia que fuera fruto del dolo o que pudiera aparecer ante mis ojos o ante los ojos de la mayoría de mis conciudadanos como una autoridad usurpada. Hoy repito esas palabras porque estoy convencido de que el torneo electoral en que resulté vencedor fue el más óptimo que nuestro país puede ofrecer dentro de un sistema electoral que está todavía lleno de fallas y de imperfecciones. Pero lo importante para mí, como creo que también para la mayoría de mis compatriotas, no es que cada 4 años resulte triunfante un determinado candidato, sino que de cada una de esas pruebas resulte fortalecido el régimen democrático bajo el cual hemos vivido desde 1961 y que si no nos ha hecho a todos felices, sí nos ha proporcionado a cada uno de nosotros la satisfacción de vivir como un hombre sin cadenas en su propia tierra. Recuerdo a este propósito como un episodio significativo en la historia de la democracia norteamericana, que en las elecciones celebradas en ese país en 1960, la diferencia entre los dos candidatos fue de apenas de 120.000 votos, dentro de un electorado compuesto por más de 69 millones de electores. Hubo una irregularidad, esta sí colosal, en Texas, en Chicago, en Alabama, en Illinois, cuya comprobación hubiera dado probablemente el triunfo al candidato del Partido Republicano. Pero Richard Nixon, elevándose a una temperatura cívica digna de los grandes patricios de su país, visitó en Palm Beach a su opositor para anunciarle que no impugnaría las elecciones para que el régimen democrático de los Estados Unidos no sufriera desmedro y para que continuara proyectándose sobre el mundo como uno de los más perfectos entre cuanto practica hoy la humanidad civilizada. En nuestro país se registró un episodio similar en las elecciones de 1924, cuando el prócer de la Tercera República, el licenciado Francisco José Peinado, se opuso a que su partido, la Coalición Patriótica de Ciudadanos, impugnara por un supuesto fraude a las votaciones en la provincia de La Vega. Gesto patriótico que impidió que se alargara el plazo establecido en el Tratado de Evacuación Hughes-Peinado para la desocupación de nuestro territorio con las tropas de la Infantería de Marina norteamericana. En esta oportunidad, señores miembros del Congreso Nacional, quien asume hoy la presidencia de la República para un nuevo periodo, se ve obligado no a hacer promesas,
para proyectar sobre la nación grandes expectativas, sino más bien a señalar los cambios y las rectificaciones que exige la obra ejecutada durante el periodo que concluye en esta fecha. Durante el pasado proceso electoral, tanto quien habla como los demás aspirantes a la silla presidencial coincidimos en cuanto a la necesidad que tenía el país de cambiar su economía y su política para enderezarla, sobre todo mejorar los niveles de vida de nuestras clases más desamparadas. Se habló en ese debate electoral y se incluyó en las plataformas políticas de todos los partidos, de izquierda, de centro, de derecha, las medidas que debían tomarse para disminuir o para eliminar del todo la inflación. Se habló sobre supuestas reformas al sistema tributario nacional, sobre ampliación de las facilidades que gozan desde hace tiempo en nuestro territorio las inversiones extranjeras. Pero se enfatizó sobre todo sobre la conveniencia de incluir el mayor número de nuestras fuerzas políticas y sociales en la planificación y en la dirección de nuestra democracia representativa. Pero de lo que más se habló en los foros políticos y en nuestros centros académicos durante aquel debate fue de una supuesta institucionalización del país. Cuando se habla de institucionalizar el país, lo que se quiere sugerir, según presumo, no es que se instituyan las instituciones bajo las cuales hemos vivido y que datan desde la formación misma de la República en 1844, sino más bien desde que hagan efectivos los principios en que reposan esas instituciones, hasta adecuarlos y perfeccionarlos en el ejercicio cotidiano. La falla principal de esa institucionalización necesaria, según esos críticos, descansa en una supuesta centralización de todos los poderes del Estado en manos del titular del Poder Ejecutivo. La experiencia vivida por el país, sin embargo, en los últimos 4 años, ha sido la diametralmente opuesta. Quizás no ha habido en la historia de la República un presidente que haya tratado con mayor parsimonia y con mayor respeto a los otros poderes estatales. Las cámaras legislativas, lo que ha ocurrido hoy es una prueba, actuaron en esos 4 años con absoluta independencia dentro de la esfera reservada a su soberanía. Es cierto que hubo no pocos legisladores que se hicieron dignos del repudio nacional por sus malas ejecutorias, pero ese sentimiento de repulsa general solo halló eco en los periódicos y en otros órganos de comunicación social. La justicia, ante cuya majestad me he inclinado en esta ceremonia, juramentando ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue tratada durante ese periodo con la misma consideración y con el mismo respeto. Es verdad que también en este caso, como en el de las cámaras legislativas, hubo no pocos miembros de la Judicatura Nacional que no se distinguieron por la diafanidad de su sentencia ni por la pulcritud de sus togas. Pero puedo afirmar categóricamente que nunca llamé a mi despacho a un juez ni a ningún miembro del Ministerio Público
para indicarle el camino que debía seguir en el ejercicio de sus funciones, que para mí tienen o deben tener sentido, inspiración casi sacerdotales. Dentro de la misma esfera de la administración pública, campo en el cual pudo manifestarse con mayor amplitud y con entera legitimidad mi intervención correctiva, fui escrupulosamente respetuoso de las autonomías establecidas por las leyes. Nunca objeté, por ejemplo, la política seguida por el Consejo Estatal del Azúcar, o por la que a su vez practicó la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Mi única influencia sobre los incumbentes de esas agencias especializadas fue tal vez la que pudo emanar del ejemplo que les ofrecí con la rectitud de mi conducta presente y pasada. Sobre todo por la fe que conservo intacta todavía sobre el patriotismo de los hombres que asumen ante la historia el grave compromiso de servir a su país y de mantenerse en todo momento leales a su bandera. Hay mucha gente en nuestro país que atribuye a una supuesta debilidad de las autoridades los excesos que a diario se cometen en el ejercicio de las libertades y de los derechos que nuestra democracia garantiza a la ciudadanía. Pero la libertad, sobre todo en países como el nuestro, de bajos niveles educativos, tiene un alto precio. Y ese es el precio que hay que pagar para tener el privilegio de vivir bajo el mejor de los regímenes que han sido inventados hasta ahora por el hombre. No es fácil, creo que en esto todos estarán de acuerdo con quien habla, trazar con precisión en países como el nuestro la raya que separa la libertad del libertinaje, la buena conducta de la delincuencia, la inocencia pura de la maldad absoluta. La imagen clásica de la democracia fue la que nos trazó Pericles en su memorable oración fúnebre en honor de las víctimas de la guerra del Peloponeso. Más de 20 siglos después, esa imagen reaparece en el famoso discurso de Gettysburg, en que Abraham Lincoln define el régimen democrático como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pese a la claridad y a la autoridad de esas definiciones, la forma o el estilo de ejercer la democracia varía según las personalidades, según las épocas y según los países. El presidente Dwight Eisenhower, por ejemplo, considerado por muchos publicistas, no solo norteamericanos, sino también de otras latitudes, como uno de los gobernantes estadounidenses más eficaces en las últimas décadas del presente siglo, cifró el arte de la democracia, su ciencia de gobernar, en dar a todos la impresión de que su autoridad no gravitaba o gravitaba apenas sobre la cosa pública.
La imagen que de él conservan todavía muchos de sus compatriotas es la de un hombre que dedicaba largas horas al juego de golf, mientras dejaba las responsabilidades del gobierno en el campo exterior a su secretario de Estado John Foster Dulles y en el interno a su jefe de personal, Sherman Adams. Aunque es difícil que nada de lo que ocurre en la Casa Blanca pase inadvertido, el presidente Eisenhower logró en 8 años mantener su mano oculta para transmitir la impresión de que la nación más poderosa del mundo era guiada, según una frase que se ha hecho célebre, por el piloto automático. La verdad es, sin embargo, que el presidente Eisenhower sí ejerció efectivamente el poder y que su genio político sí se proyectó sobre Estados Unidos y sobre el mundo con criterio propio. Documentos publicados después de su muerte testimonian elocuentemente el tacto exquisito, la discreción, casi la sutileza con que manejó los hilos diplomáticos para terminar, por ejemplo, la guerra de Corea, para iniciar la apertura hacia China y para impedir en 1956 que degenerara en una verdadera catástrofe el conflicto del Canal de Suez. Lo extraño de todo este caso es que semejantes ideas hayan arraigado con tanto calor y con tanta firmeza en la mente de un hombre que fue un militar de carrera y no un profesor de Derecho Público como Woodrow Wilson. En la conferencia afroasiática celebrada en Bandung entre el 18 y el 22 de abril de 1955, el presidente de Indonesia, Sukarno, se describió a sí mismo como el primer demócrata de la historia, pero con una concepción de la democracia que difiere fundamentalmente de lo que nos trazaron Pericles y Abraham Lincoln en 2 períodos distantes de la civilización humana. El líder indonesio, en su discurso inaugural, se pronunció más o menos en los siguientes términos: nosotros, las naciones de Asia y de África, más de la mitad de la población humana del mundo, podemos movilizarnos en lo que se podría llamar una violencia moral de nuestras naciones en favor de la paz. Después de esta afirmación, Sukarno, que era un gran hacedor de frases, hasta el punto de que uno de sus biógrafos lo califica como una especie de prestidigitador verbal, pasa a definir los principios que según él constituyen la verdadera democracia. Esos principios, según Sukarno, son los siguientes: primero, el nacionalismo; segundo, el internacionalismo o el humanitarismo; tercero, el respeto a la voluntad individual; cuarto, la prosperidad social; y finalmente, quinto, la creencia en Dios. Esa fue la teoría en Bandung, pero la práctica fue sin embargo distinta. Veamos. El primer principio, el nacionalismo, se manifestó en Sukarno por lo que él mismo llamó la nueva Indonesia, pero una Indonesia agresiva que apeló inclusive a las armas para extender sus límites hasta la Nueva Guinea holandesa, hasta Malasia
y hasta la Timor portuguesa. El segundo principio, el internacionalismo, el humanitarismo, se manifestó a su vez en Sukarno, según uno de sus biógrafos, por la manía que tuvo de colectar para su harén personal hermosuras de ojos exóticos y redondeces voluptuosas de todas las nacionalidades. El tercer principio, el respeto a la voluntad individual. Y el cuarto, la prosperidad social. Y el quinto, la creencia en Dios, hallaron cabida a su vez en la política de Sukarno, en la furia implacable con que la nueva Indonesia persiguió a la minoría china. En conclusión, en Bandung, según el discurso de Sukarno, el mundo quedó dividido en dos tipos de democracias: las democracias de color y las democracias en que el sistema político descansa sobre el respeto a los derechos inherentes de la persona humana. Para la definición, pues, de los fundamentos teóricos de la democracia, mayor contribución que la de Bandung es quizás la de los periodistas franceses, que usaron por primera vez la expresión tercer mundo, verdadero punto de partida de las teorías modernas que clasifican a las naciones no según el matiz de la piel o según la raza, sino según su grado de desarrollo cultural o económico. En esa democracia de Bandung se funda, al parecer, la campaña abierta contra nuestro país por varias instituciones extranjeras sobre el supuesto de que aquí se maltrata, se discrimina a los trabajadores haitianos, sobre todo a los que elaboran los ingenios de azúcar que dependen directamente del Estado. Nadie ignora, nadie en este país ignora que en los últimos años han cruzado clandestinamente nuestras fronteras miles de haitianos que ya establecidos en nuestro país compiten y aún desalojan en todo el territorio nacional a la obra de mano nativa. Nuestra población ha recibido esa inmigración amistosamente y la ha tratado no solo con generosidad, sino que también ha compartido con ella las amarguras y las tribulaciones del drama político que en los últimos años vive aquella nación hermana. Somos, es cierto, un país en vía de desarrollo, y es verdad que nuestros sistemas de seguridad social, los cuales adolecen aún de enormes deficiencias, dejan sin la debida protección a una buena parte de la fuerza de trabajo que labora en nuestras zonas agrícolas y en industrias nacionales. Pero esa falta de protección, esa indefensión, existe no solo contra el trabajador extranjero, sino también contra el trabajador nativo. Son esos uno de los aspectos peores de nuestro desarrollo, de nuestra economía subdesarrollada. Pero aquí no se discrimina ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social a los haitianos ni a ningún otro ciudadano que visite nuestro país o que trabaje en él. En ese aspecto, por lo menos en ese aspecto,
Nuestra democracia funciona con niveles no inferiores a los de ninguna de las naciones más democráticas del mundo. Sabemos que Haití es un pueblo hermano, que vivimos arrinconados en la misma isla y que hasta cierta medida tenemos destinos e intereses comunes. Sobre nuestro país, señores legisladores, gravita una deuda pública sobremanera onerosa, más que onerosa, irracional, y como tal, en los términos en que fue hecha, impagable. La experiencia de los últimos años demuestra que nuestro país no está capacitado en la actual etapa de su evolución económica para cumplir con los compromisos que le imponen los contratos de préstamo que ha suscrito y para dar al propio tiempo satisfacción a nuestras necesidades mínimas como nación en vía de desarrollo. Se impone, pues, en interés de ambas partes, una revisión de esos contratos de préstamo para adecuarlos no solo a nuestras realidades económicas, sino también a las realidades políticas y culturales del mundo en que vivimos. En el mundo de hoy, ningún país, sea cual sea su ubicación o su tamaño, puede resignarse a vivir de las obras que ruedan al piso después de cada festín, desde la mesa de los poderosos. Ninguna situación en el mundo de hoy puede perdurar por mucho tiempo si esa situación es contraria al derecho que Dios nos ha concedido a todos de compartir la tierra de acuerdo con una ley que Tito Livio ha definido como la ley de la necesidad. Recuérdese que después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas ocuparon el Ruhr, base de la economía alemana, como protesta porque el gobierno de ese país había dejado de pagar las indemnizaciones que le fueron impuestas por los daños y por los sufrimientos que ocasionó la guerra a las naciones que fueron objeto de aquella agresión ignominiosa. Pero poco tiempo después la razón natural se impuso y la Renania fue devuelta a sus dueños legítimos, no solo para hacer posible el renacimiento alemán, sino también para que entre agredidos y agresores renaciera la confianza perdida por la acción de Pearl Harbor y por la respuesta dada a ese hecho con el holocausto de Nagasaki y Hiroshima. Cito estos episodios como ejemplos históricos relativamente recientes para saludar, guardadas las distancias, como un acontecimiento también histórico, las recientes declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos, George Bush, quien ha reconocido implícitamente que la deuda de la República Dominicana y de otras naciones de nuestra misma área no es viable en los términos en que fue concebida y que esa deuda debe ser en consecuencia objeto de una revisión profunda en beneficio no solo de los deudores, sino también en beneficio de la credibilidad del crédito internacional y en beneficio de los mismos acreedores. Después de las declaraciones del presidente Bush,
Ese es por lo menos el sentimiento que esas declaraciones han despertado en la conciencia de todos nuestros pueblos. Ha quedado atrás, definitivamente atrás, la era anterior, la del Big Stick y la del destino manifiesto. Pero hay más todavía, por la oportunidad en que esa declaración ha sido hecha, a 2 años apenas de distancia de las conmemoraciones del 5º centenario del descubrimiento de América. Esa declaración constituye históricamente una prueba de que solo han sido necesarios menos de 5 siglos, una gota de agua en el océano de las edades, para que en este continente dejen existir naciones que solo cuentan para sobrevivir con la gracia de Dios o con la presión moral de una fuerza invisible pero omnímoda que avanza inexorablemente para extenderse con los nuevos tiempos sobre todos los desposeídos de la tierra. Tan grande para el saneamiento de la economía nacional como la deuda pública es el déficit del llamado sector público descentralizado. La administración que hoy se inicia continuará tomando todas las medidas a su alcance para resolver el déficit de la Corporación Dominicana de Electricidad. Las 2 plantas de turbogás adquiridas recientemente en Houston, cuyo costo de $20 millones ha sido totalmente pagado por el gobierno, se incorporarán a nuestro sistema energético en las próximas semanas. El contrato con la Hidro-Quebec, para la ejecución del cual mantiene el gobierno un depósito de $20 millones en el Barclays Bank de New York, equivale a la instalación de una nueva planta Itabo, porque gracias a este trabajo se eliminará una gran parte de las pérdidas de energía causadas por el actual deterioro de nuestras redes de transmisión. Las hidroeléctricas de Higüey y Aguacate, cuya construcción está ya en su fase final, suministrarán gratuitamente a la Corporación Dominicana de Electricidad 125.000 kilovatios en las épocas de lluvia y alrededor de 20 o 25.000 en los meses del año en que baje el caudal del río Nizao y de sus afluentes. En cuanto al déficit de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, el plan de la presente administración consiste en agrupar en 3 categorías todas las empresas de ese consorcio. La primera categoría comprendería las empresas mixtas que deben operar con capital público y capital privado. Entre estas podían citarse como ejemplos la Fábrica de Vidrio de San Cristóbal, la Compañía Dominicana de Aviación y la Compañía Anónima Tabacalera. En la segunda categoría se incluirían todas aquellas empresas que carecen de motivaciones que justifiquen la intervención del Estado en el campo industrial o en el campo comercial como empresario.
Entre estas estarían la fábrica de baterías, el Atlas Comercial y otras muchas empresas de carácter similar a las ya mencionadas. En la tercera categoría, por último, se agruparían las empresas que deben permanecer dentro del sector público, sea por la importancia que tienen para la región en que se encuentran ubicadas, o sea, por sus proyecciones incuestionablemente sociales. Entre estas figurarían las minas de sal y yeso de Barahona y la fábrica dominicana de cemento. Voy a concluir. Después del asesinato de César, hubo en Roma, en las afueras de Roma, según Mommsen, una cena con la participación de todos los involucrados en aquella conspiración aterradora. Pero hubo un ausente, Bruto, uno de los ejes principales de la conjura. Pero por el hecho mismo de su ausencia, su figura cobró mayor presencia para la historia que la de todos los demás comensales. Ahora que menciono a César, quiero añadir que nuestro país no puede decir, como decía de sí mismo el conquistador de las Galias, que era hijo de Venus, pero tampoco puede decir que es hijo de la adversidad, como lo pretende José Ramón López y otros pesimistas dominicanos. Hemos desaparecido muchas veces, tragados por las grandes potencias colonizadoras, o destruidos, no tragados, destruidos por las aventuras que hemos labrado con nuestras propias manos. Pero ahí, señoras y señores, ahí está nuestro país en pie, el país de las vicisitudes, más golpeado tal vez que ayer, pero más convencido que nunca de que no somos perecederos, como no lo han sido no somos perecederos, como no lo han sido nuestros sacrificios, y como no lo son, ni lo serán tampoco nuestros sueños inmortales. La tarea que nos aguarda en los próximos 4 años, como se ve por cuanto he dicho, será ardua y premiosa. Para llevarla a cabo felizmente, sin embargo, solo necesitaremos de 2 cosas. Primero, de la gracia de Dios, y segundo, de la ayuda a la cooperación de todos los hombres y de todas las mujeres de buena voluntad. Gracias. Duarte, fundador de la República y padre de la patria, nos señaló el camino a seguir en su memorable discurso de Puerto Plata. Cito: dominicanos, sed unidos y sed justos si queréis ser felices.